Bien, pues veíamos en imágenes ahí parte de lo que ocurrió en esta conferencia de visión regional que organiza el diario El Yanquihue, en la que participa también nuestro canal Vértice TV con Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda y hoy día también candidato presidencial. Varios participantes, mundo político, también mundo empresarial. Pero queremos conocer más detalles acerca de su visión tanto de lo que es la política chilena como también de la economía, tanto nacional como internacional. Por eso lo tenemos acá en estudio. Gracias, Andrés, por estar junto a nosotros, quien sin duda Encantado, ha mucho estado gusto. recorriendo durante el último tiempo parte de Chile, en este caso también la región de los lagos. Justamente, encantado de estar acá, un gusto. ¿Qué se siente después de haber sido un hombre de las finanzas nacionales en el gobierno de Michelle Bachelet a ser hoy día un candidato presidencial? ¿Son trajes distintos? Mira, los dos involucran levantarse muy temprano y trabajar mucho. También viajar mucho por Chile, que es la parte agradable e interesante. Y yo he estado en las últimas semanas desde Antofagasta hasta Puerto Montt y todas las ciudades prácticamente entre medio, conversando con mucha gente, conversando con gente joven, con profesionales, con estudiantes, con líderes vecinales. Y la verdad es que es una labor muy bonita, porque una cosa es el diseño de las grandes políticas, otra cosa es ver cuáles son sus impactos reales y la gente más que nadie sabe dónde le mete el zapato, dónde están sus Claro, la necesidades. cercanía con la comunidad, con la Claro, mira, yo creo que población. hay dos tipos de candidaturas, aquellas que piensan que tienen todas las respuestas, que lo saben todas, y aquellas como la mía, en que uno quiere construir un proyecto común, invitar a la gente a que se sume a un esfuerzo que tiene mucho que ver además con no solamente mejorar Chile, mejorar la política, porque a fin de cuentas en democracia para mejorar un país tú tienes que tener una buena política y en un país que hemos tenido tantas malas prácticas políticas la gente se va alejando y eso es malo. Entonces también cualquier candidatura hoy día es una convocatoria, es una invitación. De eso yo justamente quería hablar. Tú cuando dijiste de malas prácticas políticas, cuando hablaste de Guido Girardi, el actual senador de clientelismo, que es el líder del clientelismo político, ¿pensaste que ibas a abrir esta especie de caja que Pandora? Porque ha sido sin duda parte de la agenda pública nacional durante las últimas semanas. Bueno, yo celebro que a raíz de mis dichos un número importante de personas, exministros, ex subsecretarios, jefes de servicio, hayan dado un paso adelante y con mucho coraje hayan dicho, a mí me tocó oír algo muy parecido. Y de hecho es bien notable en varias de las declaraciones, Ujú. especialmente la gente del sector salud, mi experiencia es la misma que tuvieron ellos, ojalá hasta con las mismas palabras. Porque es muy importante distinguir, yo creo que la gente que está en su casa lo distingue, entre una persona que va y recomienda a alguien y una persona que va y dice o contratan a fulano o aténganse, ¿no es cierto?, a las consecuencias. Pero eso segundo es una amenaza y eso es lo que realmente es una mala práctica porque significa tomar el Estado que está ahí para servir a la gente y transformar el Estado en una agencia de empleos en que uno pone a su gente, pone a la gente que le es fiel. Eso es malo y creo que la gente lo entiende muy bien y por eso que ha habido tantas repercusiones, ¿no? Porque realmente el tema se Ujú. tomó la agenda porque tú lo ves en Twitter, lo ves en las redes sociales, a la gente le irrita profundamente esta mala utilización del Estado. Andrés, pero ¿por qué hablarlo en junio o en mayo del 2012? Tantos años después de que ocurrió aquello, ¿por qué no hablarlo inmediatamente cuando salieron del gobierno, tomando en Claro. cuenta que esta es una forma de hacer política que está bastante instaurada Sí. en Chile, que A no ver, es... mira, por dos razones. Primero que nada, porque cuando a mí me tocó vivir lo que me tocó vivir, ni siquiera yo había jurado como ministro. Entonces tú te podrás imaginar que antes de ir al Congreso y jurar, sin que la presidenta hubiera jurado, sin que tampoco yo supiera si esto era una práctica común o algo raro, no era el momento para hacer arder la pradera. Ahora tú me preguntas hoy día, ¿por Ujú. qué hoy? Por una razón muy sencilla, porque habiendo estado donde estuve y habiendo visto las cosas que vi, uno de los temas centrales de mi candidatura es precisamente mejorar la política. Como dice Iván Fuentes, de ahí se sanar la política. Entonces la gente me dice, está muy bien, pero bueno, no basta con hablar de malas prácticas. Denos un ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo muy concreto y un ejemplo que no solamente, no es que yo lo haya escuchado, que me hayan comentado, es algo que yo directamente viví y como lo viví, me parece muy importante que Ahora, la gente cuando, lo cuando sepa. recibió esas presiones, ¿tuvo que hacer caso o efectivamente se enfrentó a estos parlamentarios en No, su mira, momento? la historia es muy sencilla. A la tercera frase en esa conversación telefónica, mi respuesta fue decir, no, yo no trabajo así. Le hice un paralelo al senador Girardi y le dije, esta conversación no sigue. Y él me dijo, bueno, así nos vamos a ir. Nunca se me ha olvidado la frase. Y bueno, y el exministro de Salud, Pedro García, repetía lo mismo. Decía Ujú. que Girardi le dijo, así nos vamos a ir. Exactamente lo mismo. Bueno, y ahora en estos días vino la réplica, incluso alguna gente a propósito de Aysén, de Patagonia Sin Represa, ha dicho que usted actuó favoreciendo a Endesa, que Bueno, es eso que mira, es parte de una discusión que ellos tienen no, testigos en la Embajada pero de Francia. aquí no hay ninguna discusión de ningún tipo. Mira, a la mala práctica ¿Mm? de usar el aparato público para conseguirle pegas a los amigos, le suman una segunda mala práctica que es inventar. Es inventar
acusaciones falsas para tratar de distraer la atención. Cuando el país está hablando de las malas prácticas del senador Girardi, el senador Girardi le pide a un par de asociados suyos que haga una conferencia de prensa, inventen algo y por esa vía traten de distraer la atención. O sea, ¿nunca hubo esa conversación en la embajada en Francia? Mira, las acusaciones no tienen ningún sentido, no tienen ninguna justificación, no tienen ningún fundamento, así de sencillo. Ahora, yendo derechamente a la candidatura, ¿qué diferencia su candidatura de la, por ejemplo, de Michelle Bachelet, si es que se llega a presentar? ¿Por qué alguien debería votar por usted que está viéndonos hoy día? Mira, yo estoy por una candidatura en que renovemos la política. Habiendo estado en muchas partes de Chile, en muchas regiones y ciudades de Chile, tengo la convicción de que hay mucha gente que quiere que haya tiraje en la chimenea, que hayan además primarias que sean lo más amplias posible, que hagamos nuestras propuestas y que después las personas elijan. Yo no sé si la expresidenta va a ser candidata, no sé qué propuestas va a hacer, pero te puedo decir que estoy trabajando muy intensamente en mis propuestas. Yo soy de los que creen que estos debates hay que tenerlos hoy. Por ejemplo, los estudiantes han estado en la calle hablando de educación, tenemos un problema en la educación, yo no creo que podamos esperar un año y medio para que estos temas se debatan. Yo he hecho propuestas muy concretas, por ejemplo, en ese mismo programa de Tolerancia Cero, en que la discusión posterior se ha centrado en el tema de las malas prácticas, y qué bueno que así sea, yo también hice propuestas muy concretas. En la educación, en Chile tenemos un problema de costos, la educación es cara, las carreras son largas, los aranceles son altos. Yo propuse ese mismo día, por ejemplo, que acortemos sustancialmente las carreras, que la carrera básica sea de 4 años, que los jóvenes al cabo de 4 años puedan salir a trabajar. Esto es bueno para sus carreras, pero también es bueno para el bolsillo de ellos y de sus padres. Ahí tienes un ejemplo de una propuesta novedosa en materia del tema que ha sido el tema del último año y medio, la educación. ¿Y qué pasa con el financiamiento precisamente de la educación superior? El tema del lucro, bueno, el tema de la universidad estatal, la privada, etcétera. Yo creo que básicamente el dato básico es que hay demasiadas familias que salen con una gran mochila de deuda. Y eso hay que corregirlo. Y además muchas de esas personas salen con expectativas muy altas de sueldo y muchas veces la educación no es de la calidad que ellos esperaban y por lo tanto terminan ganando menos y con más deuda. Y esa combinación es letal y hay que corregirla. ¿Cómo se corrige? Bueno, primero bajando los costos, acortando las carreras, regulando los aranceles. Y segundo, teniendo un sistema único de financiamiento universitario, y no solamente universitario, también para los centros de formación técnica, para los institutos profesionales, que sea el mismo, porque en Chile lo que ha pasado en los hechos es que hemos tenido estudiantes de primero y de segundo, algunos tenían becas más generosas, créditos con tasas de interés muy bajos, otros tenían o no tenían crédito o tenían créditos muy caros. Eso hay que transparentarlo y hay que uniformarlo. Y lo que es muy importante es que estos sistemas se extiendan a la educación profesional, porque se nos olvida muchas veces que son los jóvenes de los hogares más vulnerables los que están en la educación técnica. Y precisamente ahí se da la paradoja, que es donde menos becas y menos préstamos hemos tenido. Un sistema igual para todos. ¿Incluyendo la educación prebásica, partiendo por ahí? Bueno, en la educación prebásica tenemos un desafío muy grande, que es que el grueso, ojalá que todas las madres de Chile tengan acceso a una sala cuna. A un jardín infantil. Si hay algo que sabemos hoy día, porque hay estudio tras estudio en Chile y en el extranjero, que las capacidades cognitivas, la inteligencia de un niño o de una niña se empieza a desarrollar muy temprano y que ese estímulo que pueden tener al año, a los 2 años, a los 3 años, realmente los va a marcar de por vida. ¿Y qué pasa? En el gobierno en que yo participé, y lo digo con mucho orgullo, construimos más salas cunas en 4 años que las que se habían construido en los 40 años anteriores en Chile. Pero a pesar de eso, y como partimos de muy abajo, hoy día la inmensa mayoría de las mamás de Chile todavía no tienen acceso a una sala cuna. Y eso es malo para el niño, porque muchas veces no recibe este estímulo, pero también es malo para la mamá, porque muchas de esas mamás, varias de ellas pueden además ser jefas de hogar, ¿no es cierto? Son las principales responsables de esa familia. ¿Y qué ocurre? Con un niño chico sin sala cuna no pueden salir a trabajar. Entonces, una política de educación preescolar potente es buena para los niños, es buena para las mamás, es buena para Chile. En su conferencia de visión regional usted habló hoy día también de eliminar la segregación que hay en las ciudades, que durante los últimos gobiernos, de los cuales usted también participó, hubo quizá demasiada amplitud de espacio para que los ministros de vivienda construyeran casas, no barrios. ¿Eso usted lo cambiaría si fuese presidente de la República? Hay que hacer una autocrítica. Hubo muy buenos ministros de vivienda que hicieron la pega que se les encomendó. Lo que pasa es que esa responsabilidad era muy parcial en su concepción. ¿Por qué? Chile tenía un tremendo déficit habitacional. Había mucha gente que vivía llegada, no tenía vivienda, y por eso la principal prioridad era construir casas, cosa que estaba muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando tú a un ministro le dices, oiga, construya el mayor número posible de soluciones habitacionales, como se llaman en la jerga del ministerio? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las va a hacer allí donde el terreno es más barato, y eso es generalmente lejos.
lejos de los centros de empleo, lejos de los centros de las ciudades. Y por eso hemos ido construyendo ciudades muy horizontales, con mucho crecimiento hacia los lados, con poca densidad. Y derechamente algunas ciudades o localidades que son básicamente viviendas sociales. El caso de Alerce. El caso de Alerce en esta región es muy emblemático dentro de Chile. ¿Por qué? No solamente porque es vivienda social, sino que porque es una vivienda social en que hay muy poca infraestructura circundante, en que se hicieron las viviendas, pero no se hicieron, ¿no es cierto?, las plazas, las calles, los parques, la pavimentación, las luminarias necesarias para darle seguridad y calidad de vida a las personas que viven ahí, y además porque los tiempos de transporte, ya sea a Puerto Varas o Puerto Montt para salir a trabajar, son muy largos. Entonces tenemos hoy día en Chile, el caso de Alerce es un extremo, personas que viven en viviendas sociales o a veces no fueron viviendas sociales, fueron tomas que después se regularizaron, con pocos servicios públicos, con mala infraestructura, en barrios inseguros y además muy alejados. Cuando tú hablabas de segregación, de segmentación, ese es el problema básico de nuestra ciudad y eso hay que combatirlo pensando mejor la vivienda social, estando dispuesto a gastar un poco más para que la vivienda social se pueda hacer en sectores urbanos más centro del lugar de trabajo y también lo que es muy importante, no solamente construir casas, construir barrios, construir lugares en que la gente pueda salir a la calle, que no esté encerrada. Yo he estado en poblaciones en Santiago, en el norte de Chile, en que para llegar al living de su casa una señora pasa por 3 o 4 rejas, porque el temor es una constante en la vida de muchas personas, eso tampoco puede ser. ¿Por qué estas ideas no las planteó durante el gobierno de Michelle Bachelet, del cual fue parte? No, indudablemente que las planteé. Yo trabajé ¿Por qué codo a codo. No se practicaron? Digamos. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, los países no se construyen de la noche a la mañana. Tú comprenderás que cuando un país tiene un déficit tremendo de vivienda y eso se aborda, eso es una prioridad. ¿Qué pasa? Ahora precisamente cuando hemos logrado disminuir ese déficit, el número de allegados es menor, bueno, empiezan a surgir otras necesidades, esas necesidades se pueden abordar. Está lleno de candidatos populistas Chile que te dicen, mire, yo en 5 minutos se lo arreglo todo, yo no soy de los que andan diciendo eso, yo no soy de los que piensan que un país en 6 meses se reinventa. El señor Piñera llegó al gobierno diciendo, en 20 días vamos a hacer más que en 20 años, bueno, y yo creo que lamenta mucho esas palabras porque son básicamente palabras arrogantes. Los países entre todos los vamos construyendo, hay ciertas cosas que abordamos, hay problemas que resolvimos, hay otros que no hemos resuelto, a eso tenemos que dedicarle atención hoy día. Andrés, como es hombre fuerte de las finanzas, ¿concuerda con aquellas personas que critican, que dicen que efectivamente Chile tiene en el Ministerio de Hacienda y en el Ministro de Hacienda un personaje muy, yo diría, que con mucha fuerza, con mucho poder y que a veces está por sobre incluso los presidentes? Si usted fuera presidente, ¿mantendría las mismas atribuciones del ministro de Hacienda, tomando en cuenta el caso de lo que usted tuvo, de su experiencia? Yo creo que la verdad es que eso es fantasía pura. Los presidentes en Chile son los presidentes, ellos toman las decisiones. Yo te puedo decir que en el gobierno en que me tocó participar eso era así, que nadie se engaña al respecto. ¿Qué ocurre? Que bueno, los equipos económicos en los gobiernos tienen buen capital humano. Yo creo que la fortaleza está básicamente en los profesionales con que a mí me tocó trabajar, que eran de gran calidad, te lo quiero decir. Y ojalá que en todos los gobiernos, y ciertamente eso va a ser en mi gobierno, vamos a seguir incorporando gente joven, gente buena. Pero este mito de estos ministros, qué sé yo, con todos los poderes del mundo, no es más que eso, es un mito. Finalmente, ministro, tomando en cuenta sus capacidades y a lo que se ha dedicado durante buena parte de su vida, ¿cómo es la situación hoy día del manejo económico del actual gobierno de Chile en este contexto internacional que preocupa tanto por lo que está ocurriendo en Europa? Mira, antes que nada, parto de la última afirmación que tú hacías. Al mundo le ha tocado y le va a seguir tocando un periodo con muchos altibajos y con mucha incertidumbre. Que no se engañe nadie, la situación en Europa es seria. ¿Y por qué seria? Porque los europeos no tomaron ciertas decisiones que en Chile sí tomamos en su momento. Acuérdate del año 2006-2007 cuando en Chile había gran controversia porque nos entraba plata del cobre y algunos se la querían gastar toda. En su momento tomamos una decisión que no fue popular, pero fue correcta y hoy día mucha gente reconoce que fue la decisión correcta, que fue ahorrar parte de esa plata, que fue pagar las deudas y de modo que cuando llegó la gran crisis del año 2008-2009 Chile estaba en una buena posición. En Grecia, en Italia, en Portugal no se hizo lo mismo. ¿Y qué ocurre hoy día? Son países que tienen 25, 26, 27% de cesantía. En el caso de España, 1 de cada 2 jóvenes españoles no tiene trabajo, están migrando. Hay problemas sociales brutales. En un país como Grecia hay movimientos violentistas de extrema derecha, en fin, eso es lo que hay que evitar. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo bien la política económica. Tú me preguntabas respecto al gobierno actual. Yo creo que ¿cómo está la situación hoy día, digamos? Yo creo que el gobierno actual se farrió una oportunidad importante.
cuando decidió poner sobre la mesa el tema tributario, debió haber sido mucho más ambicioso a la hora de proponer soluciones, porque esta reforma tributaria que se ha propuesto no va a recaudar los 700 o 1.000 millones de dólares que dicen, y además no corrige un problema que yo intenté corregir y a veces, algunas veces pudimos y otras veces no, que es ir cerrando los forados, verdaderos forados que hay, resquicios, granjerías que permiten que personas que pagan, que tienen más altos ingresos no paguen los impuestos que corresponden. Te doy un ejemplo, hasta el año 2008 en Chile la construcción no tenía IVA. Una persona que va al almacén a comprar un kilo de pan paga IVA, y sin embargo una persona que se hacía una mansión no pagaba IVA. Eso lo corregimos. Pero hubo otras leyes que mandamos al Congreso que no se aprobaron, que pretendían cerrar otros forados que son injustos, que a la gente también le provocan un sentido de injusticia. Yo creo que ahí el actual gobierno pudo haber hecho mucho más, y ojalá que si lo hubiera hecho, además sus parlamentarios pusieran los votos, porque cuando a mí me tocó estar en el Congreso como ministro, muchas veces fueron precisamente los parlamentarios de derecha los que no pusieron los votos para cerrar estos forados tributarios que le cuestan mucha plata al fisco. Ya pues, Andrés, le agradezco que haya estado junto a nosotros acá conversando y tomando en cuenta esta visita que está haciendo a la región de los lagos en el marco. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo en su casa. Mucho gusto. Bien, pues Andrés Velasco, el exministro de Hacienda, usted bien lo conoce, actualmente candidato a la presidencia de la República. Con esto finalizamos nuestra presente edición de El Pulso de la Noticia, El Pulso de la Región. Hasta pronto.